¿Qué tal, mis buenos días? ¿Cómo están? Muy bien, Miss, ¿y usted? Bien, bien. ¿Qué tal después de las vacaciones? No, pues Les- cuáles vacaciones, mucho trabajo. No le supieron las vacaciones, ¿verdad? No hubo vacaciones. Mm, Bueno, pues ni Hola, Gaby, modo. ¿cómo estás? Bien, Elisa, bien, gracias. Bueno, pues ya que no hubo vacaciones. Venimos con toda la actitud, ¿verdad? O lo intentamos por lo menos. No tenemos a Ismael conectado, ¿verdad? Nos faltan todavía por conectarse. No, Miss andaba trabajando, dijo que tal vez no se podía, que tal vez se podía conectar, pero nada más podía escuchar, no podía participar mucho, Mm, pero que no se ha conectado, entonces a lo mejor ya se le cargó el trabajo. sí, bueno, pues ni modo. Pues yo entiendo que tienen que trabajar también muchos de ustedes para poder mantener la escuela y todos sus gastos. Entonces, pues ni modo. Nos falta todavía gente también para conectarse. Ahorita vamos a checar. Falta. A ver, ¿quién nos falta? ¿Quién nos falta? Maleni no está, ¿verdad? Y Jessica tampoco. Nos faltan ellas dos. Pero bueno, vamos a empezar nosotros. Yo creo que Maleni ha de estar trabajando o algo porque ya tiene varias sesiones que no se conecta, o sea, desde sábados anteriores no se conecta, o se conecta ya muy tarde. Entonces yo creo que ha de estar trabajando. Pues yo creo que sí, entonces. De hecho, Isma está trabajando, me pidió que les avisara que no sé, que probablemente si se conecta nada más es para escuchar, pero si no, Sí. pues anda trabajando. Bueno, está bien. Entonces, pues ya estamos en lo último, ¿no? Ya nada más de clase a clase, digamos que es este sábado y el que sigue. Y ya el 24 de abril son los exámenes, ¿no? Estamos a nada ya de terminar. Pero bueno, a ver, ¿quién se acuerda qué fue el último que estábamos viendo hace 15 días? Terminamos de ver la ley de migración, ¿no? Estábamos viendo la ley de Inversión extranjera. Estábamos en el capítulo 2 y 3. Ok. ¿Ya la tienen ahorita a la mano descargada? ¿O se las paso? A ver, ahorita la descargo. Acá la tengo. Me dicen cuando ya la tengan. ¿Ya? ¿Si la tienen o se las paso? Creo que en la plataforma también se las puse para que la pudieran descargar.
¿Ya? ¿Todos estamos con la ley abierta? Sí, Ok, bueno. Nos vamos por favor al título segundo de la adquisición de bienes inmuebles, por favor. ¿Qué página es? La 13, creo. Título segundo, de la adquisición de bienes inmuebles, la explotación de minas, aguas y de los fideicomisos. Exactamente. Ahí sí, ya estamos todos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar a checar. Ya vimos que según el artículo 27 hay algo que le llaman zona restringida, ¿verdad? Y esa zona restringida es para los mexicanos o para los extranjeros. Para los extranjeros que no tienen que tener algunos metros de las playas y ok. Miss, Dime. entonces, por ejemplo, bueno, no sé, o sea, tengo la idea loca de que las personas que son dueños de las zonas hoteleras, pues yo siento que no son mexicanos, Bueno, es que ahorita pero vamos pues a no ver. sé, Ahorita vamos a ver igual creo cómo que, es. porque yo tenía entendido antes de leer la ley, Ajá. obviamente, que no podían estar a cierta, bueno, sí, cierta capacidad de distancia, que ahí lo especifica, porque podría haber una invasión en contra de México. Entonces, pues eso siempre se ha sabido y bueno, yo hasta donde yo tengo uso de conciencia, de eso se ha sabido, pero mi pregunta es, si es que dicen eso, ¿por qué muchos extranjeros tienen zonas hoteleras en costas, ya sea Cancún, ya sea Veracruz, ya sean, no sé, o sea, costas, mares, no sé? O sea, esa pregunta siempre me la he hecho, ¿no? Porque dicen que puede pasar eso, pero nunca, yo siento que eso no está como, bueno, no sé, en lo particular yo creo que eso no está bien regulado. Pero son Ok. inversiones que también en la que participan algunos mexicanos, o sea, no es completamente la inversión extranjera. No, ¿Quién o más sea, no quiere estoy aportar diciendo que algo? sea, ajá, no, es que yo sí no estoy diciendo que esté completamente la inversión, pero estoy diciendo que si en algún momento ellos quisieran como entrar como Juan en su casa, pues sí lo podrían hacer, porque de alguna manera es como tú, Elisa, por ejemplo, no sé, que tú fueras un ejemplo, mi rooming, y que yo te diera la mitad y tú la mitad y pusiéramos los dos la mitad en casa. Pues tú qué vas a decir, pues también es parte de mi casa, ¿no? Y puedo entrar cuando yo quiera. Obviamente hay reglas, pero yo puedo entrar. Y a veces muchos que hacen. Hasta donde sé, por eso, o sea, los inversionistas no puede ser 50-50, porque justamente se puede provocar un problema más grave. Tiene que ser siempre alguno que sea mayoritario para que pueda de alguna manera tomar las decisiones. Es que precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita en este título segundo. ¿Cómo es que un extranjero, hoy sabemos que, por ejemplo, tiene posesión, nosotros sabemos o entendemos eso, que tiene una posesión de playas o algo, ¿no? Ahorita les voy a explicar precisamente que sí, efectivamente lo hacen, pueden generar actividades de lucro dentro de las zonas restringidas, pero no son propietarios. Hay algo que se llama fideicomiso, bajo lo cual ellos trabajan. Ahorita les voy a explicar cómo vamos, ¿sale? Porque sí, obviamente, pues les surgen esas dudas. Y de hecho, la mayor parte de quienes explotan las zonas hoteleras y eso, pues sí, efectivamente, son extranjeros, actuando bajo esta figura del fideicomiso. ¿Ok? Bueno. Ok. A ver, a ver si iba a comentar. Vamos a ver entonces esto.
¿Quién me hace favor? ¿Quién me ayuda a leer el artículo 10? Bueno, no, Yo rápido. lo leo, Miss. Órale, muchas gracias. La fracción. Ay. No lo mueva, Miss. Espérate, Dice... te lo acomodo bien, ¿sale? Ahí está. Sí. Aquí dice, artículo 10. De conformidad con lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros y que hayan celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrá adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. En el caso de las sociedades en cuyo estatus se incluya el convenio previsto en la fracción 1 del artículo 27 constitucional, se estará a lo siguiente. Fracción 1. Podrá adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en las zonas restringidas destinadas a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso a dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de las 70 días hábiles, 60 días hábiles siguientes a que en el que se realice la adquisición. Y, no sé si sigue otra fracción, sí. Ajá. Y podrá adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sea destinada a fines residenciales de conformidad con lo dispuesto en el capítulo siguiente. Ok, a ver. Entonces te dice el artículo 10. Dentro de esta ley hemos visto hasta ahorita que manejan dos tipos de sociedades. Una que te va a hablar que tiene una cláusula de exclusión de extranjeros, es decir, no puede ingresar ningún extranjero con ellos para formar parte de esa sociedad y obtener dividendos de eso. Y la otra, el otro tipo de sociedades que son cláusulas sin exclusión de extranjeros, es decir, pueden meter dentro de su sociedad a inversores extranjeros, ¿sí? Entonces te dice que quienes tengan esto, según lo previsto en el artículo 27, pueden adquirir dominio de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque estás hablando de sociedad que tiene mexicanos y como mexicano tienes ciertos derechos, pero como dentro de tu sociedad hay extranjeros, bueno, puedes hacerlo, pero solicitemos un debido permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y entonces podemos ya explotar esta zona. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas hasta acá? No. Hasta acá, nada más pues para es que entender ahí yo siento que me confundo. ¿Por qué, hija? A ver, no, cuéntame. es que ahí siento que me confundo. Entonces, entonces, ¿pueden o no pueden? O sí pueden, pero como que con ciertas reglamentaciones, sí puedo adquirir, por ejemplo, una propiedad al lado de la playa. Un ejemplo burdo, pero pues así. O sea, ¿sí puedo o no? Entonces, mira, sí porque en la puedes. parte dice que sí se puede, ¿no? Como extranjero sí puedes formar parte de la explotación de recursos ubicados en las zonas restringidas. Escuchen bien lo que les dije. Formar parte, no ser el único, ¿ok? En el 10 te dice, sí puedes, si tú formas parte de una sociedad mexicana que tenga como cláusula la inclusión de extranjeros. Como tal, quien va a explotar esa zona no vas a ser tú, va a ser la sociedad a la que tú perteneces. Obviamente, tramitando este permiso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sale? Puedes formar parte de esta explotación de recursos. ¿Hasta acá está claro ya? Sí, Miss. Hasta acá. Ahorita vamos a ver otro tipo Sí, Miss.
de cosas que nos están refiriendo o de las que nos hablan y con las cuales vamos a entender mejor la participación de los extranjeros dentro de estas zonas restringidas, ¿sí? Bueno, el 10A, ¿quién me ayuda con el 10A? ¿Quién dice? Yo leo, yo. Dice que Miguel. No. Los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. Cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se entenderá otorgado si no se podrá si no se publica en el Banco Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Cuando el bien inmueble que se pretende adquirir esté en un municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática publicará en el Diario Oficial de la Federación y mantendrá actualizada una lista de los municipios mencionados, así como de los que estén totalmente ubicados en la zona restringida. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá determinar, mediante acuerdos generales que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, supuestos en lo que los extranjeros, para tener el derecho a que se refiere este artículo, solo deberán presentar ante dicha dependencia un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, sin requerir el permiso correspondiente de dicha dependencia. Ok. Igual, te dice, sí puedes mediante las figuras que te comenté, pero acá en este artículo, en el 10A, te habla del proceso que debes de seguir, que es solicitar este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y este permiso tiene que estar publicado dentro del Diario Oficial de la Federación, así lo hacen de manera formal y se determina que tienes el derecho de poder generar una explotación de los recursos, formar parte de la explotación de estos recursos, ¿sí? Todo esto obviamente pues referente a lo que nos dicta el artículo 27 constitucional. Ahora, si yo quiero hacerlo mediante una sociedad, puede ser, como les comentaba, con una sociedad que tenga la cláusula de inclusión de extranjeros. Si yo quiero hacerlo de manera sola, no tener ningún mexicano en mi sociedad, también puedes hacerlo, porque existe algo que se llama fideicomiso, ¿sí? Ahorita les voy a comentar qué es un fideicomiso. Bueno, ¿o alguien tiene una idea de qué es un fideicomiso? No, Miss. ¿No? Tengo entendido que es un dinero que el gobierno aporta para que se haga un negocio y entregarle cuentas al mismo gobierno de cómo, de las inversiones que se hacen o de cómo se está gastando el dinero, y el gobierno es el que lo controla y el que lo, digamos, lo administra, no lo controla nada más, ¿no? Y el que al que se le da el fideicomiso es el que lo administra y lo maneja. Okay. Debe de tener una ganancia secundaria. Digamos que para que exista un fideicomiso tienen que existir 3 partes. El dueño del bien, quien va a administrar el bien y quien va a recibir los resultados o los beneficios de este bien. En teoría es un contrato, ¿no? Por el que, mediante el cual una persona física o moral, que sea nacional o extranjera, tiene ciertos bienes o derechos para un fin ilícito y determinado. Exacto, es un contrato en el que estas 3 personas van a hacer un negocio, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, digamos, el gobierno es el dueño
del bien inmueble, en este caso, digamos, de un terreno. Llega un extranjero y quiere explotar este terreno, ¿sí? Quiere explotarlo, generar un negocio, la zona hotelera, que es lo más usual, por así decirlo. Pero debido a las cláusulas que existen en el artículo 27 y en la ley de inversión extranjera, pues el extranjero no puede hacer y llegar directo con el dueño del bien inmueble y decirle, te compro tu bien inmueble para lo que yo quiera, ¿sí? No puede hacerlo por cuestiones legales, pero sí puede hacerlo si ocupamos un fideicomiso. En este caso, digamos que el dueño del bien inmueble va a otorgar, a ceder los derechos, no como tal la propiedad, ¿sí? Cede los derechos a una segunda persona que es denominado el fiduciario, quien va a saber, a tener la posesión de esto, de los derechos, a explotar esta parte para que la tercera persona obtenga los beneficios. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en términos muy básicos. Digamos que tú tienes un edificio que rentas o que quieres rentar para obtener dinero para pagar la educación de tu hijo. Si digamos que tú dices, bueno, yo lo quiero rentar, pero la verdad es que no tengo conocimiento del tema, no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea. Consigues una institución de crédito, un banco. Ellos sí saben. Les cedes los derechos mediante este contrato de fideicomiso para que ellos exploten este recurso. Ellos con todos los conocimientos, contactos y demás van a explotar este recurso y el dinero, la ganancia generada, se le va a otorgar a la tercera persona, que en este caso no eres tú, es tu hijo, quien va a recibir el dinero para costear la educación. Así funciona un fideicomiso. Aquí tenemos a las tres personas inmiscuidas. El tenedor de la posesión, quien va a administrar la posesión y quien va a recibir los recursos, ¿sí? Esto es importante, que entendamos que es un fideicomiso para entender entonces cómo funge dentro de la ley de inversión extranjera. ¿Hasta acá ya quedó comprendido cómo funge un fideicomiso? Que necesitamos tres personas inmiscuidas acá. O sea que es tres personas indiscluidas y es como un tipo contrato. Es un contrato. Ajá. ¿Y ese contrato cuánto tiempo tarda? La ley te va a decir que 50 años. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Interesante. Sí. El capítulo 2. Pregunta, Dime, Gaby. dime, Lisa. ¿Esos fideicomisos que retiró el gobierno, de qué eran? ¿Que retiró el gobierno? Sí, el gobierno de López Obrador quitó muchos fideicomisos porque decía que no, que solamente eran para que otros se siguieran haciendo ricos. Uh-huh. Precisamente eran fideicomisos otorgados a sociedades extranjeras o personas físicas extranjeras. ¿Por qué? Porque en algún momento él determinó que esto ya no. Es que la duración de este contrato por ley te dice que son 50 años. Una vez que se terminen los 50 años de explotación dentro de este contrato de fideicomiso, tú puedes generar una prórroga que te permite extender otros 50 años este fideicomiso. Tengo una pregunta, Miss. Miss. Dime. Pero entonces también lo puedo cancelar antes de, por ejemplo, no sé, llevo 10 años y se puede cancelar. Sí, claro, obviamente, pues estamos hablando de un contrato en materia mercantil. Estás hablando también de que te va a generar, pues ahí se me fue, ¿cómo se le dice? Un pago extra, una penalización. Uh-huh. ¿Sale? Sí. En este caso, retiro fideicomisos, pues va a tener una penalización, porque está hablando de un contrato en materia mercantil. Y ustedes saben que las cláusulas nos dicen que puede haber rescisión de contrato bajo determinadas cláusulas especificadas en ese contrato. No es nada más porque hoy amanecí de buenas o de malas y dije, ya no quiero seguir trabajando así. ¿Sale? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a ver ahorita esa parte del permiso, duración, todo eso.
Bueno, en el capítulo 2, nuestra ley de inversión extranjera nos va a hablar de estos fideicomisos utilizados sobre los bienes inmuebles en zonas restringidas, que hablábamos que son cuántos metros de la frontera y cuántos metros de playa. 50 y 100. Exactamente, ¿sí? El artículo 11 nos dice, a ver, si tú quieres, puedes hacerlo mediante un permiso que te va a extender la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las instituciones de crédito sean las que funjan como fiduciarias, ¿sí? Ellas son las que van a tener los derechos sobre los bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida. Esto cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y aprovechamiento de los bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. Y si los fideicomisarios son sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros, en el caso previsto de la fracción 2 del artículo 10, y personas físicas o morales. Ya habíamos hablado que existen dos tipos de sociedades. La única que puede permitir que nosotros tengamos a algún extranjero trabajando y obteniendo divisas de esto, dividendos de esto, son aquellas sociedades que no cuenten con la cláusula de exclusión de extranjeros. Y tú como persona física siendo extranjero puedes acceder a estos fideicomisos. También si tienes una sociedad que es extranjera, o sea, es decir, una persona moral, pero tienes que solicitar el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y una institución de crédito, obviamente nacional, es la que va a adquirir como fiduciaria los derechos. Tú vas a adquirir los recursos, ¿sí? Obviamente, pues pagando previamente por esta utilización de los bienes. Acá en ningún momento te está mencionando que tú como extranjero puedes obtener el derecho de el tener la propiedad a tu nombre. Eso no lo puedes hacer. Tienes los permisos y los derechos para explotarlo siempre y cuando sea con fines de lucro, porque también si lo compras porque quieres poner tu casa en la playa, por ley no puedes dentro de la zona restringida. Para bienes de forma residencial no se puede, solamente para explotación. ¿Por qué lo permite el gobierno así? Pues porque para explotación, de alguna manera, el país te queda con ganancias de esa inversión, ¿sí? Entonces, como me está generando a mí un bienestar económico como país, está bien, te lo permito, pero con restricciones, ¿sí? Eso te dice el 11. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de fideicomisos? Ahora, el 12 te dice que vamos a entender por utilización y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados en zonas restringidas, esos derechos al uso o goce de lo mismo, de estos mismos bienes, ¿sí? Incluyendo como uso o aprovechamiento la obtención de frutos, de productos, cualquier tipo de rendimiento que pueda resultar de esta operación y explotación lucrativa. Esto a través de terceros o de la institución fiduciaria, ¿sí? Aquí sí se dan cuenta, ya empezamos a ver cómo sí fungen o sí forman parte las tres personas de las que yo les hablaba, ¿sí? Aquí nos damos cuenta cómo sí existen tres elementos importantes, ¿sí? El fiduciario, espérenme, es que se me fueron los nombres de los tres. Siempre me hago bolas en estos. Como son igualitos, ahorita les digo cuáles son los nombres. El fiduciario es la entidad crediticia o el organismo crediticio que nos va a ayudar a generar la explotación de los bienes, ¿sí? Esos son los fiduciarios, ¿ok? Entonces, en el artículo 12 te está explicando cómo la ley entiende o te determina
que puedes explotar o utilizar estos bienes inmuebles ubicados en un fideicomiso. En el 13 te dice que la duración de estos fideicomisos va a ser por un periodo máximo de 50 años, lo que les decía. Una vez terminados los 50 años, tú puedes prorrogarlo según tus necesidades como interesado. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores va a poder y va a tener que verificar el tiempo del cumplimiento de estas condiciones bajo las cuales va a amparar o va a otorgar los permisos previstos, ¿sí? Así como también debe de supervisar que lo que tú le estás diciendo es real y es veraz, ¿ok? ¿Hasta acá dudas? Ahí vienen los tiempos de los que hablábamos. Creo que no. Ok. Bueno, luego te dice, a ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a resolver sobre los permisos a que se refiere este capítulo, considerando el beneficio económico y social que esto le va a dar a la nación, lo que les decía. A ver, ¿por qué entonces el gobierno sí permite que lo exploten los extranjeros a través de un fideicomiso? Si según el 27 te dice que no, que es propiedad del gobierno. Pues porque al final se están parando diciéndole, lo puedes utilizar, pero no para fines residenciales, siempre y cuando tú lo vayas a ocupar para explotarlo, para generar recursos. Y estas operaciones, obviamente, pues a mí como nación me van a dar beneficios económicos. Y pues también sociales, ¿no? Porque se genera competitividad, se genera una mejor visión a nivel internacional, se genera infraestructura, incluso se trae otra tecnología que quizá en México en algún momento no conocíamos, formas de negocio que en México no se conocían. Por eso es que dice, a ver, considera un beneficio económico y social para la nación, ¿sí? Este permiso lo otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores y debe de ser resuelta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que se hizo la solicitud, ¿sí? Esta se hace ante la unidad administrativa central competente o, en su defecto, dentro de los 30 días hábiles siguientes. Si es que lo presentamos en una delegación estatal, tenemos 30 días hábiles siguientes. Si lo presentamos ante una unidad administrativa central, tenemos 5 días para obtener resolución. Si dentro de estos plazos de 5 y 30 días, la Secretaría de Relaciones Exteriores no nos da una resolución, nosotros al día 31 entenderemos que fue aprobada. Aunque la Secretaría de Relaciones diga, no, ¿sabes qué? Es que siempre no te la aprobé. Lo siento, dentro de los 30 días que yo tenía como periodo o dentro de los 5 días que yo tenía como periodo, tú no me diste ninguna resolución. Por ley te está diciendo que si tú excediste ese tiempo, la solicitud está aprobada. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿No? Vamos bien. Ok, les voy a enseñar qué es lo que te piden para poder ser acreedor de este permiso. Este permiso tiene un costo aproximado de 15,999 pesos. O sea, no es gratuito el trámite de este permiso, ¿eh? Bien barato, ¿eh? No, realmente te voy a decir algo, sí se me hace muy barato considerando realmente todo lo que van a explotar ellos. Por eso dije bien barato, ¿no? Porque imagínense de 50 años que esté en una zona hotelera. Chile, ¿cuántos entran? ¿Cuántos salen? Buen dinerito. Mejor será así, ¿no? La verdad es que está baratísimo. Considerando los beneficios obtenidos por ellos, está súper barato, ¿eh? A ver, les voy a enseñar cuáles son los requisitos. No, déjenme que cargue mi página. Acá está. Ok. A ver,
Esta obviamente es tomada del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta información. Aquí al principio te va a hablar sobre lo determinado en el artículo 27, también te hace mención de, mira, aquí te dice que estos permisos la Secretaría de Relaciones Exteriores los otorga para constituir fideicomisos. Es siempre y cuando estos tengan por finalidad permitir el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles ubicados en las zonas restringidas a favor de personas extranjeras, ya sea que vengan con una figura de personas físicas o de personas morales, ¿sí? O también se otorgan estos fideicomisos a sociedades mexicanas con cláusulas de admisión de extranjeros, siempre y cuando este inmueble lo destinen a fines residenciales. Es decir, no podemos permitir que ellos estén viviendo ahí viviendo nada más, tienen que explotarlo, ¿sí? Tienen que generar un beneficio para la nación y te menciona también el periodo máximo de 50 años, ¿sí? El contrato del fideicomiso deberá constar en escritura pública. Aquí tenemos los requisitos que nos van a solicitar. Tenemos que dar el nombre y la nacionalidad del fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? Pues el fideicomitente es quien está cediendo de alguna manera los derechos. El nombre de la institución de crédito o banco que va a fungir como fiduciaria, que va a ayudar a explotar esto. Nombre y nacionalidad del fideicomisario. Y si en su momento lo hubiera, de los fideicomisarios en segundo lugar y los sustitutos. ¿Cuánto va a durar el fideicomiso? El uso que le van a dar al inmueble, qué fines va a tener, la descripción, ubicación, medidas, colindancias y superficie total del inmueble objeto del fideicomiso. La distancia del inmueble respecto a la zona de la frontera o la zona federal marítima terrestre, porque también para efectos marítimos tienen ciertas restricciones que no se pueden usar para ningún fin, ni de lucro, ni de vivienda. Cubrir el pago de derechos por la cantidad que establece el artículo 25 de la Ley Federal de Derechos Vigentes, que estamos hablando de estos 16,000 pesos. Digo 16 porque 15,999 pues ya son 16, ¿no? Mediante un pago electrónico en las instituciones de crédito certificadas. La solicitud de permisos para constituir fideicomisos en zona restringida deberá presentarse únicamente por medios electrónicos a través del CIPAC 27. Los permisos para constituir un fideicomiso contendrán la siguiente información: el número de permiso, el número de folio, nombre del delegado fiduciario y la institución de crédito que representa, una ficha de solicitud, un fideicomitente y su nacionalidad, un fiduciario, fideicomisario y su nacionalidad, fideicomisario, sus sustitutos y su nacionalidad, si es que los hubiera, duración del fideicomiso, bien materia del fideicomiso, ubicación, ciudad, municipio, estado, la superficie total, distancia de la zona federal marítima o frontera, 12 o 13 condiciones según sea el caso que cada quien establezca dentro de su contrato, la fecha de expedición y cargo nombre del servidor público que va a autorizar en ese momento este permiso, ¿sí? Toda solicitud de permiso para constituir fideicomiso de conformidad por lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Inversión Extranjera debe ser resuelta por la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitiendo la resolución que corresponda dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. O ya vimos que también puede ser a los 30 días según hacia donde tú estés presentando tu solicitud. Las solicitudes de información requeridas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos se apegarán a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento, así como al reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de salvaguardar y proteger la propiedad del cliente. Entonces, ya vimos que también necesitas generar pagos a la nación para poder hacer esta explotación.
alguien me preguntaba una vez, si decido ya no utilizar el fideicomiso, ¿me regresan los 16? Pues no, no te los regresan. Lo pagaste a la institución y lo pagaste por el permiso, por los gastos que ellos les generó hacer el permiso. Si lo explotas, si no lo explotas, digo, ya es tu problema, ¿no? En algún momento. Entonces, hasta acá, todo comprendido. ¿Ya te quedó más claro? Ahora sí, cómo es que se explota por los extranjeros o por qué hay zonas hoteleras en donde se piensa que el dueño es el extranjero. Sí, sí, ya me quedó un poquito más claro. ¿Dudas hasta acá? Pues por ahora no. ¿No? Voy a decir, ya que venga el examen, ya tengo todas mis dudas. No, por Dios. Bueno, ahora vamos al título tercero que también tiene que ver con esto, obviamente, ¿no? Nos va a referir a qué tipo de sociedades son con las que podemos trabajar dentro del tema de la inversión extranjera. Cómo es que si en algún momento yo como sociedad determino generar una modificación dentro de mis cláusulas de conformación de socios, ¿sí? El artículo 15 nos dice que la Secretaría de Economía autorizará el uso de denominaciones o razones sociales con las que pretendan constituirse las sociedades. Se deberá insertar en los estatutos la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en el artículo 1, en la fracción 1 del artículo 27 constitucional. ¿Sí? Esto es para las sociedades que se conforman como mexicanas. Bueno, tienen la cláusula de exclusión de extranjeros porque solamente deben de ser constituido por sociedades mexicanas, por puro mexicano. Ahora, el 16 te dice, el procedimiento referido en el artículo anterior se aplicará para sociedades constituidas que cambien la denominación o razón social. ¿Sí? Las sociedades que en algún momento quieran modificar esta cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión o inclusión de extranjeros, pueden hacerlo. No es que porque te formaste con la cláusula de exclusión ya no puedas cambiarla después. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque pues tus necesidades en ese momento son las de meter a algún socio extranjero. Pero tienes que notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 30 días hábiles siguientes a que tú realices esta modificación. Si estas sociedades son propietarias de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a fines no residenciales, tendrán que dar el aviso a que se refiere la fracción 1 del artículo 10 de esta ley dentro del párrafo del plazo previsto en el párrafo anterior, es decir, dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿sí? ¿Puedes cambiar esta modificación para incluir extranjeros? Sí puedes hacerlo, pero da el aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en materia de inversión extranjera es la que nos ayuda junto con la Secretaría de Economía para poder generar todo este movimiento, ¿sí? Que quien realmente te hace los permisos, que quien realmente te ayuda para generar este tipo de movimientos, pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la que está enfocada en materia de extranjeros, ¿ok? Entonces sí lo puedes hacer, pero da aviso dentro de este plazo, no te vayas a pasar del plazo, tiene que ser dentro de los 30 días posteriores a que tú realizaste esta modificación, ¿sí? El artículo 16A te dice, las solicitudes a que se refieren los artículos 15 y 16 deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía dentro de los 2 días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación. ¿Por qué? Cuando tú haces modificaciones sobre tus sociedades, sobre alguna cláusula establecida dentro de del acta constitutiva de tu empresa, pues debes de hacerle aviso a la Secretaría de Economía. No solo haces el cambio en tu acta constitutiva, también le das aviso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le daremos aviso a la Secretaría de Economía? ¿Han visto materia mercantil? ¿No? ¿No han visto constitución de sociedades? Vimos derecho mercantil, bueno, no sé si derecho mercantil, no sé si era derecho mercantil o era algo de las sociedades y eso que nos dio un contador, pero no tal como derecho. ¿No? Bueno, No, pues yo ahí tampoco, no.
Cuando ustedes hacen, me imagino que sí les habló de que si ustedes quieren hacer una sociedad tienen que generar un acta constitutiva, o eso ya lo saben, ¿no? Que debe ser avalada ante notario. Claro, o sea, Sí. claro, o sea, para poder cualquier negocio tienes que hacer una acta constitutiva dependiendo de la sociedad que quieras elegir. Efectivamente, y ese aviso se le debe de dar también a la Secretaría de Economía porque en materia de regulación de sociedades dentro de la nación, la Secretaría de Economía es quien lleva el control de cuántas empresas están dando de alta, cuántas generan el acta constitutiva, cuántos empleados tiene cada una de ellas. Por eso es que el 16A te dice, si quieres hacer el cambio en tu acta de una inclusión de extranjeros, está bien, hazlo, pero dame aviso a mí como Secretaría de Economía dentro de los 2 días hábiles inmediatos al de la presentación que hiciste en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Tienes que avisarle a las dos en este sentido, ¿ok? De hecho, pues ustedes saben que cuando nosotros nos constituimos legalmente y formalmente como sociedades o como personas morales dentro de la nación, pues tenemos que dar aviso a todo esto. La Secretaría de Economía es la que nos apoya para la creación de la denominación social. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, Miss. Okay. Bueno, luego viene el título 4 que te habla de la inversión de personas morales extranjeras, es decir, de esas sociedades que se constituyen de extranjeros. El 17 te dice que sin perjuicio de lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, deberán obtener autorización de la Secretaría a todas aquellas personas morales extranjeras que pretendan realizar actos de comercio en la República. Esto muy independiente y de lo pactado y sin generar ningún tipo de controversia con lo establecido en los tratados y convenios internacionales. Recordemos que eso es lo que nos da fe o nos ayuda a generar relaciones comerciales entre los estados. Entonces, tú puedes hacer un negocio o formar una persona moral extranjera con actos de comercio en la República siempre y cuando pues, no vayas en prejuicio de lo pactado en esto. Las personas a que se refiere el artículo 2736 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República, que pretendan establecerse y que no estén reguladas por leyes distintas a este código, ¿sí? Tienen que obtener autorización estas personas, las referidas en el artículo 2736 del Código Civil y las personas que quieran hacer actos de comercio en la República siendo una sociedad extranjera, ¿sí? Deben también de checar y puntualizar, no ir en contra de lo establecido por los tratados y convenios. Digamos, en este caso, si un extranjero proveniente de Estados Unidos o de Canadá quiere generar alguna actividad con fin de lucro dentro de México, pero la actividad que quiere generar va en contra de lo establecido en el TEMEC, no puede hacerlo. Tiene que buscar cómo establecerla sin ir en contra de lo establecido por este tratado. Bueno, en este caso, porque viene de Canadá o de Estados Unidos, y recordemos que nosotros tenemos el TEMEC, que es el tratado internacional que generamos entre los tres, ¿sí? Bueno, el 17A te dice que la autorización a que se refiere este artículo se otorgará cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1, que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país. Es decir, que la sociedad que formaron esté constituida con todas las bases legales existentes en su país, porque se supone que la sociedad, cuando llega a México a querer generar una actividad comercial, es porque ya viene constituida. Por eso es que la Constitución la tienen que hacer basándose en la legislación de su país, porque ya vienen constituidas, no vienen a constituirse acá. ¿Sí? Si se constituyeron acá, que fuera el caso según, bueno, pues entonces recordemos que el derecho internacional privado nos dice que debes de apegarte a la legislación existente en el momento en que tú hagas el acto. ¿Se acuerdan de los principios que vimos del derecho internacional? En donde nos hacía referencia a los actos, a nuestros bienes y todo, bajo qué legislación se tienen que apegar. Pero en este caso, como la constitución de esta sociedad se hace dentro del país de residencia,
pues tiene que estar bien constituida sin faltar a ninguna cosa y no decir, bueno, pues es que eso era en mi país, ¿no? Sí me estuve constituyendo, pero pues me faltó cumplir con este requisito, pero ya vámonos a México, allá lo hacemos y ya. Si te cachan que no lo hiciste bien, bueno, pues entonces sí te van a poner un castigo, porque el 17A te dice, debes de estar constituida totalmente con lo que tu país dicta, ¿sí? Ahora, el contrato social y los demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas, es decir, que no vayamos oponiéndonos a lo establecido dentro de las leyes al generar un contrato social y los documentos constitutivos de mi sociedad como extranjero. En el caso de las personas a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, o de aquellas personas a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder las obligaciones que contraigan. Toda solicitud que cumpla con estos requisitos mencionados deberán otorgarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Concluido este plazo, se entenderá como aprobada. Lo mismo, te dan plazos. Si las secretarías o en este caso, hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no responden, lo entenderemos por aprobado, ¿sí? La Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Relaciones ¿Tiene que ser Exteriores. igual que te responda durante los 30 días? ¿Mandijo? ¿Tiene que igual responder digamos que en el lapso de 30 días? Sí. Bueno, acá son 15 días hábiles. Solo Acuérdate que hablábamos que hay 2 plazos, 5 y 30 días, dependiendo ante qué dependencia lo estés presentando. Ajá. Y si tú no das respuesta como secretaría, bueno, pues entonces lo entendemos como aprobado. Entonces, en la de relaciones tienen que ser 30 y en esta de economía son 15. Uh-huh. Y para dar aviso de los cambios que tú haces en tu acta constitutiva, en la de economía son 2 días después de presentar el permiso en la Secretaría de Relaciones. Ok, me he entendido, gracias. Hay varios plazos, ¿verdad? Con los que tenemos que contar. Bueno, y esto es lo referente. Entonces, les voy a pedir que por favor, en su plataforma, no les he puesto de hecho actividad casi, en la plataforma vamos a checar este tema de la legislación. Van a poner la interpretación de estos artículos hasta el que llegamos hoy. Por favor, son poquitos realmente, ¿verdad? No tenemos así muchos artículos. O sea, fue del 10, del título segundo, ¿hasta qué artículo? Estamos hablando del 10 al 17. Ok. Pero realmente ya no nos da tiempo. ¿Qué es lo que querías que hiciéramos? ¿Mandija? No escuché. Pues igual podemos hacer un resumen, ¿no? Resumen como tal, no. Es la interpretación de los artículos para que lo entiendan mejor. No, o sea, como lo que entendemos de cada uno, ¿no? Sí, es que si lo decimos como resumen, pues vas y retiras las ideas principales o encontradas con las palabras. Exactamente. Pero si decimos interpretación, bueno, pues ya estás hablando de otra cosa. ¿Sí? Por eso hice la aclaración, ¿eh? Ok. Se los voy a poner acá, como actividad. ¿Saben qué? Me gustaría que checaran, ya no me da tiempo de ver con ustedes lo de la inversión neutra, pero mejor de preferencia les pediría que sea del artículo 10 al 22. ¿Sí? Pero es ahorita del capítulo, ¿qué? ¿10? Artículo 10 al 22. Artículo 10 al 22. Neutralización. No, Okay, entendido, gracias. inversión neutra. Hasta luego, mis gracias. Bueno, Inversión. entonces pues los veo la siguiente semana, chicos. Les agradezco mucho. Que tengan un buen día. Gracias, Miss. Igualmente, cuídese. Bye. Hasta luego, bonito fin. Igualmente que les vaya bonito.